Parashat Beha'aloteja de Bamidbar, Números capítulo 8, versículo 1, hablando de la menorá. Hashem le habló a Moshe diciéndole que le transmitiera a Aarón lo siguiente y que le dijera: cuando encienda las 7 luminarias deben de estar orientadas iluminando hacia el centro de la menorá, es decir, el candelabro. Las 6 luminarias laterales deben de estar orientadas hacia la luminaria central. Y así hizo Aarón. Encendió las luminarias orientándolas hacia el centro de la menorá, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Así estaba hecha la menorá, en una sola piedra, de oro labrado, desde su base hasta las flores, que ornamentaba el candelabro y que eran su parte más delicada. Era todo oro labrado. Fue hecha según el diseño que Hashem le mostrará a Moshe. Así tal cual fue hecha la menorá. Comentario: Moshe no sabía cómo debía ser la menorá. Entonces en el monte Sinaí Hashem le mostró una y le dijo: así, de acuerdo a este diseño, deberá ser la menorá. Continuamos con el versículo 5. Hashem le habló a Moshe diciendo: toma a los levitas de entre los demás israelitas y purifícalos. Para purificarlos rocía sobre ellos el agua de la purificación. Comentario: mezclada con la ceniza de la vaca colorada para purificarlos del contacto con cadáveres, pues mataron a los israelitas que sucumbieron ante el becerro de oro. Que se rasuren todo el vello de su cuerpo y que se sumerjan ellos en una mikvé, y también que sumerjan sus ropas. De ese modo quedarán purificados. Que tomen entonces un novillo para ofrenda olá con su ofrenda minjá de harina fina, de trigo, mezclada con aceite. Y tú toma un segundo novillo como ofrenda hatat, por la falta. Acerca a los levitas a la tienda del encuentro y reúne a toda la comunidad israelita. Presenta a los levitas ante Hashem y que los israelitas impongan sus manos sobre los levitas. Comentario: los levitas eran vistos como una ofrenda de Israel y por eso el pueblo debía imponer sus manos, como en el caso de las ofrendas de sacrificio, hecho que implica trascendencia de responsabilidad. Según otra opinión, fueron los primogénitos quienes impusieron sus manos sobre los levitas para transferirles a ellos la responsabilidad del servicio divino, porque originalmente eran los primogénitos quienes estaban consagrados a dicho servicio, pero después de que sucumbieran ante el becerro de oro, le fue quitado el privilegio y recayó sobre los levitas. Continuamos con el versículo 11. Luego, que Aarón balancee a los levitas ante Hashem como ofrenda tenufá, que es una ofrenda de movimiento o de vaivén. Comentario: los levitas son una ofrenda a Hashem por parte de los israelitas. Así, los levitas quedarán consagrados al servicio de Hashem. Comentario: a través de este mecimiento, Aarón adquirió a los levitas para que ejercieran como asistentes de los sacerdotes. Continuamos con el versículo 12. Después que los levitas impongan sus manos sobre la cabeza de los vacunos, a uno de ellos ofrécelo como ofrenda hatat, por la falta, y a otro como ofrenda olá para Hashem, para proveer expiación a los levitas. Ubica a los levitas ante Aarón y ante sus hijos, y balancéalos como ofrenda tenufá, de vaivén, para Hashem. Comentario: tomar un objeto y levantarlo es el acto que perfecciona la posesión. En este caso, tomar a los levitas y mecerlos implica que quedan consagrados para Hashem como asistentes en las tareas del sacerdocio. Versículo 14. Así separarás a los levitas del resto de los israelitas. Los levitas serán para mí. Continuamos con Bamidbar, capítulo 8, versículo 15. Después de haberlos purificado y de haberlos balanceado como ofrenda tenufá, que es ofrenda de vaivén, los levitas entrarán a la tienda del encuentro para llevar a cabo el servicio.
Aarón levantó y meció en un día a 22,000 levitas, según un comentario. Continuamos con el versículo 16. Pues de entre todos los israelitas ellos están consagrados a mí, a cambio de todo primogénito israelita, a cambio de todo primer producto de cada vientre materno. Los he tomado para mí. Comentario. 2 veces dice consagrados. Consagrados para el servicio de carga del santuario y sus elementos consagrados para cantar en el templo. Versículo 17. Pues mío es todo primogénito de Israel, primogénitos humanos como de animales indistintamente. El día que castigue a los primogénitos en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Pero a cambio de los primogénitos israelitas, tomé para mí a los levitas. Comentario. O sea, después del becerro de oro, descarté a los primogénitos israelitas y consagré a los levitas, pues estos no participaron en aquella idolatría, según algunos comentarios. Versículo 19. Seleccioné a los levitas de entre todos los israelitas y los cedí a Aarón y a sus hijos para que hagan el trabajo en la tienda del encuentro por los israelitas y para procurar expiación para los israelitas. Así no habrá plagas entre los israelitas. Comentario. Pues no tendrán necesidad de acercarse al santuario, ya que los levitas harán el servicio por ellos. Pero cuando los israelitas se acerquen al santuario a llevar a cabo el oficio consagrado a los levitas, entonces sí habrá plagas. Versículo 20. Moshe, Aarón y toda la comunidad de los israelitas hicieron con los levitas tal como Hashem le ordenara a Moshe. En cuanto a los levitas, los israelitas hicieron con ellos, es decir, con los levitas tal cual. Los levitas se purificaron, sumergiéndose en una mikvé y también sumergieron sus ropas. Aarón los balanceó como ofrenda tenufa, ofrenda de vaivén, ante Hashem. También Aarón les proveyó expiación para purificarlos. Y después los levitas fueron a la tienda del encuentro para llevar a cabo su tarea ante Aarón y ante sus hijos. Todo lo que Hashem le ordenara a Moshe acerca de los levitas, así tal cual hicieron con ellos. Continuamos con el versículo 23, en donde se hablará sobre la edad del servicio de los levitas. Hashem le habló a Moshe diciendo: esto es ley, en referencia a los levitas. A la edad de 25 años ingresarán a la legión de trabajo en la tienda del encuentro. Y a la edad de 50 años se retirarán de la legión del trabajo y no harán más trabajos físicos, es decir, pesados. Entonces servirán con sus hermanos en la tienda del encuentro y estarán a cargo de la misma. Comentario. Es decir, cerrarán las puertas del templo, cantarán y cargarán los carros con los implementos del santuario y acamparán alrededor del tabernáculo, pero no harán más trabajo físico pesado. Así se deberá proceder con los levitas en cuanto a las tareas propias de ellos. Comentario. Los levitas ingresaban a los 25 años para aprender el trabajo y a los 30 comenzaban a trabajar. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 9, versículo 1, tratando sobre la ofrenda de Pesaj en el desierto. Hashem le habló a Moshe en el desierto Sinaí, en el primer mes, o sea, en el mes de Nisán, o el mes de Aviv, del segundo año de su éxodo de Egipto, diciendo: que los israelitas preparen la ofrenda de Pesaj en su momento preciso. En el momento preciso es el día 14 de este mes de Aviv a la tarde. Deberán prepararla de acuerdo a todos los decretos y las leyes que la rigen. Y en efecto, Moshe les dijo a los israelitas que preparen la ofrenda de Pesaj. Ellos hicieron la ofrenda de Pesaj el día 14 del primer mes a la tarde en el desierto del Sinaí. Los israelitas lo hicieron exactamente tal como Hashem le ordenara a Moshe. Continuamos con el versículo 6, tratando sobre el tema de Pesaj Sheni, es decir, la segunda ofrenda de Pesaj.
Pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con un cadáver, de modo de que no pudieron hacer ese día la ofrenda de Pesaj. Entonces se presentaron aquel día ante Moshe y Aarón. Nosotros estamos ritualmente impuros por haber estado en contacto con un cadáver. Le plantearon a Moshe: ¿por qué se nos privará de presentar la ofrenda de Hashem en el momento señalado junto con los demás israelitas? Esperen, respondió Moshe. Voy a escuchar qué ordena Hashem al respecto de ustedes. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: toda persona que esté ritualmente impura a causa de un cadáver o que esté lejos, ya sea para que esté con ustedes ahora o en futuras generaciones, tendrá otra oportunidad para hacer la ofrenda de Pesaj a Hashem. Comentario: estar fuera del área del templo donde se sacrifica la ofrenda ya se considera lejos, aunque físicamente estemos cerca. Versículo 11. Deberá hacerla el día 14 del segundo mes, o sea, en el 14 del mes Iyar, un mes después del primer mes de Pesaj, a la tarde, con matzot, es decir, pan sin leudar, y hierbas amargas deberán comer la ofrenda. No deberán dejar nada de ella hasta la mañana siguiente, ni quebrar hueso alguno de ella. Deberán hacerla de acuerdo a la normativa que rige a la ofrenda de Pesaj. Es decir, se debe hacer normalmente. Versículo 13. Ahora, si una persona está en situación de pureza y no se encuentra lejos, y por mera negligencia no hace la ofrenda de Pesaj, esa persona será cortada espiritualmente de su pueblo, por no haber ofrendado la ofrenda de Hashem en su debido momento. Su transgresión cargará a aquel hombre. Un prosélito que viva con ustedes deberá hacer la ofrenda de Pesaj a Hashem de acuerdo a los decretos y leyes que rigen para la ofrenda de Pesaj. Una misma y única ley es para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo. Bamidbar, Números capítulo 9, versículo 15. Tratando sobre las señales divinas a través de las cuales el campamento debía ponerse en marcha. El día en que fue erigido el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, que era la tienda de las tablas del testimonio. Al anochecer, se establecía sobre el tabernáculo algo así como una imagen de fuego, que permanecía allí hasta la mañana. Siempre era igual. Durante el día, la nube cubría el tabernáculo y la imagen de fuego por la noche. El procedimiento era así. Cuando la nube se elevaba de sobre la tienda, los israelitas retomaban su marcha. Y allí, donde se quedaba la nube, allí mismo se detenían los israelitas para acampar. Por la palabra de Hashem se ponían en marcha los israelitas y por la palabra de Hashem se detenía para acampar. Ellos continuaban acampando en ese lugar todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Y si la nube permanecía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los israelitas cuidaban el mandato de Hashem y allí no se movía. Y a veces la nube permanecía pocos días sobre el tabernáculo. Por orden de Hashem se detenían a acampar y por orden de Hashem se ponían en marcha. Y a veces la nube se detenía solo desde el anochecer hasta la mañana siguiente. Y cuando por la mañana la nube se elevaba, ellos se ponían en marcha. O si no, la nube podía permanecer allí por un día y una noche. Y cuando se elevaba, ellos reanudaban la marcha. 2 días, un mes o un año. Todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo.
Los israelitas permanecían en aquel lugar y de allí no se movían. Y cuando la nube se elevaba, continuaba la marcha. Por orden de Hashem se detenían para acampar y por orden de Hashem reanudaban la marcha. Cuidaron el mandato de Hashem e hicieron conforme a lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. Capítulo 10. Tratando sobre las trompetas de plata. Antes de iniciar el relato hay un comentario. Las voces tequía y teruá mencionadas en el presente capítulo aluden a diferentes sonidos de trompetas. La tequía es un sonido largo, la teruá es una serie de sonidos cortos. Versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: Haz para ti 2 trompetas de plata, labradas de una sola pieza a martillo. Te servirán para convocar la congregación y para ordenar la puesta en marcha de las divisiones que conforman el campamento israelita. Cuando ellas, es decir, las trompetas, toquen tequía, es decir, un sonido largo, toda la comunidad deberá congregarse junto a ti a la entrada de la tienda del encuentro. Al son de una sola trompeta con sonido tequía, se reunirán contigo los jefes, las cabezas de las tribus de Israel. Al son de tequía, teruá, tequía, se pondrán en marcha los campamentos situados al este. Al segundo son de tequía, teruá, tequía, se pondrán en marcha los campamentos situados al sur. De modo que al son del tequía, teruá, tequía, se pondrán en marcha los distintos campamentos para convocar a la comunidad que deberá tocar tequía y no teruá. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, serán quienes tocarán las trompetas. Es ley perpetua para todas las generaciones. Cuando salgas a la guerra en tu tierra contra el campamento que te oprime, deberán tocar teruá con las trompetas. Entonces serán tenidos en cuenta por Hashem, Elohim de ustedes, y quedarán al resguardo de sus enemigos. En los días de su regocijo, en sus fiestas y en el comienzo de cada mes, deberá hacer las ofrendas olá y las ofrendas shelamim, es decir, de paz, al son de trompeta. Esto será como recordatorio ante vuestro Elohim. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 10, versículo 11. Al segundo año del Éxodo, en el día 20 del segundo mes, o sea, en el 20 del mes de Iyar, 36 días después de Pesaj, se elevó la nube por sobre el tabernáculo de las tablas del testimonio. Entonces los israelitas se embarcaron en sus viajes desde el desierto del Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán, específicamente en la localidad de Kifrot Hataavá. Puedes rectificar esto con Números capítulo 12, versículo 34. Se embarcaron en sus viajes, marcharon según el orden establecido. Versículo 13. Viajaron por primera vez a la orden de Hashem por medio de Moshe. La marcha la emprendieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Yehudá. Al frente de ese escuadrón estaba Nachshon, hijo de Aminadab. Al frente del escuadrón de la tribu de Isahar estaba Natanel, hijo de Tzuar. Al frente del escuadrón de la tribu de Zabulón estaba Eliab, hijo de Gelón. El tabernáculo fue desmantelado y emprendieron viaje los descendientes de Gershón y los descendientes de Merari, que transportaban el tabernáculo. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de Rubén,
Al frente de ese escuadrón estaba Elitzur, hijo de Shedeur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Shimón estaba Shemuel, hijo de Shurishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Gad estaba Eliasaf, hijo de Deuel. Luego partieron los quejatitas, que llevaban los elementos más sagrados del santuario. Al arribo de ellos, a destino, el tabernáculo ya debía estar armado por los gershonitas y meraritas, que precedían a los quejatitas. Luego emprendieron viaje los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Efraín. Al frente de ese escuadrón estaba Elishama, hijo de Amiaud. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Manashe estaba Gamliel, hijo de Pedatsur. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Benjamín estaba Abidán, hijo de Gidoní. Luego partieron los escuadrones bajo la bandera del campamento de los descendientes de Dan. Iban a la retaguardia de todos los campamentos. Al frente de ese escuadrón estaba Ahiezer, hijo de Amishadai. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Asher estaba Pegiel, hijo de Ohran. Al frente del escuadrón de la tribu de los descendientes de Neftalí estaba Ahirá, hijo de Enán. Ese fue el orden en que los escuadrones de los israelitas se pusieron en marcha y viajaron. Comentario: viajaron ese mismo día, pero más tarde, antes de que se pusiera en marcha, tuvo lugar el hecho de que se describe a continuación en el versículo 29 y los sucesivos. El orden de marcha mencionado en los versículos precedentes es el mismo orden que respetaron a lo largo de toda la travesía por el desierto. Veremos qué dice el versículo 29 respecto al suegro de Moshe. Moshe le dijo a su suegro Jobab, hijo de Reuel, el midianita. Comentario: Joab era Itro, que tenía diferentes nombres, según Éxodo capítulo 2, versículo 18. Estamos yendo al país acerca del cual Hashem nos dijera: yo se los daré a ustedes. Ven con nosotros y compartiremos contigo el beneficio de todas las cosas buenas que Hashem le prometiera a Israel. Pero él respondió: no iré, volveré a mi tierra, a mi patria. Y Moshe le replicó: por favor, no nos abandones, pues tú conoces a los sitios donde debemos acampar en el desierto. Tú ya has sido nuestros ojos. Comentario: o sea, tú ya has visto con tus ojos los milagros que Hashem hizo para Israel. O bien, también puede significar: tú serás nuestros ojos, pues te consultaremos todos los temas que nos sean dificultosos. Versículo 32. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todo el bien que Hashem nos conceda. Pero Joab no aceptó ir. Supo que los prosélitos no tendrían parte en la tierra de Israel. Los israelitas se alejaron una distancia de 3 días de viaje del monte de Hashem. El arca del pacto de Hashem iba a una distancia de 3 días de viaje adelante de ellos, procurándoles un sitio para descansar. Cuando partían de su lugar de campamento, la nube de Hashem permanecía sobre ellos durante el día. Comentario: las nubes son mencionadas 7 veces en relación con la marcha de los israelitas por el desierto. 4 nubes los cubrían hacia los 4 puntos cardinales, una arriba y una abajo, y otra iba delante, allanándoles el camino. Las 7 veces son este versículo: Éxodo capítulo 40, versículo 36 al 38.
3 veces en Números capítulo 9, versículo 19. Y Números 14, versículo 14, 2 veces. Continuemos con Bamidbar, capítulo 10 de Números, versículo 35. Respecto a se pone en marcha el arca del pacto. Al partir el arca, Moshe decía: levántate, Hashem, que se dispersen tus enemigos, que huyan de ti todos los que te odian. Y cuando ella, es decir, el arca, reposaban, decían: reposa tranquilo Hashem entre las miriadas de miles de Israel. Comentario. En la Torá, en hebreo, este párrafo se encuentra entre 2 letras, nun invertidas. Una al comienzo del mismo y la otra al final, como a modo de paréntesis, porque no es este el contexto original del presente párrafo, sino el capítulo 2. Y figura aquí solo para separar 2 actos de rebelión de los israelitas. El primero, el versículo 33, cuando dice que los israelitas se alejaron del monte de Hashem, aludiendo a que allí comenzaron a distanciarse de él. Y el segundo, cuando se revela, exigieron carne, que esto viene en el próximo capítulo. Capítulo 11. Versículo 1. El pueblo se rebela, Hashem promete carne. Los perversos del pueblo eran como quienes buscaban pretextos malignos para rebelarse contra Hashem. Decían: hace 3 días que estamos viajando y no descansamos. Puedes consultar con el capítulo 10, versículo 33. Esto pareció mal a los oídos de Hashem, cuya ira se encendió. Le pareció mal porque él tuvo la intención de que llegaran cuanto antes a la tierra prometida. Entonces un fuego de Hashem se encendió contra ellos, un fuego que consumió el extremo del campamento. Comentario: el fuego consumió a los perversos, o también puede significar los dirigentes por no haber podido contener al pueblo. En hebreo, dirigentes y perversos tienen la misma raíz. ¿Qué extremo? Los dirigentes honestos y los perversos eran literalmente los extremos del campamento. Versículo 2. Entonces el pueblo le gritó a Moshe pidiendo ayuda. Moshe oró a Hashem y el fuego se desvaneció. A ese lugar le dio el nombre de Taberá, que significa conflagración, pues el fuego de Hashem había ardido contra ellos. La multitud entremezclada con ellos, o sea, los egipcios que se sumaron a Israel cuando salieron de Egipto, empezaron a dejarse llevar vehementemente por la codicia y arrastraron a los israelitas, que comenzaron a quejarse diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? Comentario: en verdad salieron de Egipto con gran cantidad de animales, a los que podían sacrificar y saciar su apetito de carne. Más bien, los perversos del pueblo solo buscaban pretextos para rebelarse contra Hashem. Versículo 5. Nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Comentario: los egipcios no les daban siquiera la paja para preparar los ladrillos, de modo que pescado gratis significa el pescado que comíamos sin la obligación de tener que cumplir a cambio de los mandamientos de la Torá. Puede ser el contexto de esta frase. Versículo 6. Pero ahora nuestros espíritus se marchitan. No tenemos nada, solo tenemos ante nuestros ojos ese maná. El maná era como la semilla de coriandro y su color era como el color del bedolaj, es decir, del cristal. Versículo 8. El pueblo pasaba y lo recogía. El maná adoptaba el gusto que cada uno quiera, como si lo hubiesen.
molido en molinos o machacado en el mortero y cocinado a la olla o hecho tortas. Su sabor era como el sabor de una masa preparada al aceite. De noche, cuando descendía el rocío sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Moshe escuchó al pueblo, familias enteras quejándose en la entrada de sus tiendas. Las familias se reunían en grupos grandes para hacer más ostentosos sus reclamos. Hashem se enojó mucho y a Moshe también le pareció una actitud negativa. Moshe le dijo a Hashem: ¿por qué me tratas tan mal a todo este pueblo sobre mí? Comentario: ¿por qué recae toda la responsabilidad sobre mí? ¿Acaso soy yo quien recibió a este pueblo? ¿Acaso yo le di a luz para que tú me digas llévalo en tu falda? Como la nurse lleva al niño de pecho a la tierra que prometiste bajo juramento a sus padres. ¿De dónde voy a conseguir carne para darle a toda esta gente que está llorando alrededor mío, diciéndome: danos carne para comer? Yo no puedo encargarme de llevar solo a toda esta gente. La carga es demasiado pesada para mí. Y si has de seguir tratándome así, mátame, por favor. Si es que realmente me quieres, no permitas que vea este sufrimiento mío. Comentario: Hashem le reveló a Moshe el castigo que les enviaría a los israelitas a causa de esta discusión. Pero como Moshe no quería ver el sufrimiento de su pueblo, dijo: no permitas que vea ese sufrimiento mío. Ese es un eufemismo de no permitas que vea este sufrimiento de ellos en su gran amor al pueblo, no pudiendo concebir que este pueblo sufriera. Moshe se identifica con el sufrimiento de aquellos y los hace suyo propio. A continuación veremos cómo Moshe es secundado por los 70 ancianos. Versículo 16. Reúneme 70 hombres de los ancianos sabios de Israel, de los que sepas que son ancianos, hombres nobles, que tienen autoridad entre el pueblo. Le respondió Hashem a Moshe: y llévalos a la tienda del encuentro, y que permanezcan allí contigo, para que tomen autoridad ante el pueblo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Haré que emane de tu espíritu profético, y lo pondré en ellos. Comentario: el espíritu profético de Moshe era cualitativamente similar al de una vela, según algunos comentarios, cuya llama no se desgasta si de ella se encienden otras. Así ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo, y no deberás sobrellevarla tú solo. Dile al pueblo: prepárate para mañana, para el castigo que recibirán, y comerán carne, porque ustedes lloraron a los oídos de Hashem diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? Era mejor para nosotros en Egipto. Ahora Hashem les dará carne y ustedes podrán comer. No comerán solo un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Hasta 1 mes comerán carne, hasta que les salga por las narices y les resulte nauseabunda por haber despreciado a Hashem, que está en medio de ustedes, y por haberse quejado a él, cuestionando: ¿para qué salimos de Egipto? Comentario: los menos corruptos comieron la carne y se fueron debilitando poco a poco hasta fallecer al cabo de 1 mes. Los más corruptos fallecieron, ni bien ingirieron la carne, según el versículo 33. Según otra opinión, fue al revés. Versículo 21.
Entonces Moshe respondió: el pueblo en medio del cual estoy son 600,000 hombres en pie, y tú dices de que les proporcionarás carne para comer durante un mes entero. ¿Acaso degollando todo el ganado menor y mayor les será suficiente? Y si reúnen todos los peces del mar, ¿crees que les alcanzarán? Nada que les resulta suficiente, pues ellos solo buscan un pretexto contra ti. Hashem le replicó a Moshe: ¿acaso la mano de Hashem es limitada? Comentario: es inadmisible creer que Moshe haya cuestionado el poder ilimitado de Hashem, lo que habría justificado semejante réplica suya. Más bien, las palabras de Hashem deben entenderse de la siguiente manera: en efecto, el poder de mi mano es ilimitado, y sí debo satisfacer el deseo de carne del pueblo, pues de lo contrario ellos cuestionarán mi omnipotencia. Entonces Moshe le dijo a Hashem: trataré de apaciguarlos. Y Hashem respondió: ahora verás si se cumple o no mi palabra, de que ellos no te obedecerán. Moshe salió de la tienda del encuentro y le transmitió al pueblo las palabras de Hashem. Reunió 70 hombres de los ancianos sabios del pueblo y los ubicó alrededor de la tienda. Hashem descendió en la nube y habló con Moshe. Hashem transfirió del espíritu que tenía Moshe a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero después no lo hicieron más. Comentario: literalmente se debe decir lo yasafu, que puede traducirse como no continuar, en el sentido de que no solo ese día tuvieron el don de la profecía y luego no continuaron experimentándolo más. O bien puede traducirse como no cesaron, en el sentido de que no cesaron de evidenciar el don de la profecía por el resto de sus vidas. Continuamos con el versículo 26, relativo a Eldad y Medad, profetizan en el campamento. Pero 2 de aquellos hombres seleccionados permanecieron en el campamento. Uno de ellos se llamaba Eldad y otro Medad. Y también sobre ellos reposó el espíritu de la profecía, pues ellos estaban entre los inscriptos para la preselección a tal efecto. Pero no acudieron a la tienda del encuentro, sino profetizaron en el campamento. Comentario: Moshe debía seleccionar 70 hombres para hacer una selección equitativa. De cada tribu tomó 6 hombres, lo que hacía un total de 72. Luego por sorteo descartó 2 hombres y así tuvo los 70. Eldad y Medad eran aquellos 2 hombres destacados. Versículo 27. El muchacho corrió y le dijo a Moshe: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. El muchacho alude a Gershom, hijo de Moshe. Entonces Yehudá, hijo de Nun, que desde joven era servidor de Moshe, dijo: mi amo, Moshe, póngalos en prisión. Comentario: reaccionó así porque estaban profetizando que Moshe moriría y que Yehudá llevaría a los israelitas hacia la tierra prometida. La expresión póngalos en prisión en hebreo es kelaim, que también puede traducirse como póngales un final, en el sentido de asígneles la responsabilidad de atender las necesidades del pueblo y quedarán extenuados y anulados por sí solos. Versículo 29. Pero Moshe le respondió: ¿estás celoso en defensa de mi causa? Ojalá todo el pueblo de Hashem fuesen profetas y que Hashem hiciese reposar su espíritu sobre ellos. Continuamos con Bamidbar, capítulo 11 de Números, versículo 30. Luego, Moshe fue al campamento junto con los ancianos sabios de Israel
y se introdujo en su tienda. Hashem envió la plaga recién después de que Moshe y los 70 hombres se hallaran a resguardo. Versículo 31. Hashem hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de eslav. Comentario: el eslav es una especie de ave, quizás sea el faisán, a las que dispersó en el campamento en todas direcciones, cubriendo hacia cada dirección una superficie equivalente al trayecto, que puede recorrerse en un día. Volaban a 2 codos de altura sobre la superficie de la tierra. Comentario: volaban a baja altura para poder ser cazadas sin dificultad. En términos de la Torá, el trayecto que puede recorrerse a pie en un día es aproximadamente 31 kilómetros. Continuamos con el versículo 32. El pueblo estuvo todo aquel día, toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo el eslav. Podría ser el faisán. Había tanta cantidad que el que menos recogió 10 homers. Comentario: el homer o cor es una medida de volumen. Semejante volumen de carne pesaba aproximadamente 450 kilogramos. Las aves que recogieron las dispersaron en capas alrededor del campamento. La carne aún estaba entre sus dientes. Todavía no la habían ingerido cuando Hashem se enojó contra el pueblo. Hashem castigó al pueblo con una epidemia muy dura a causa de la rebelión. Aquel lugar fue llamado Kivrot Ha-Ta'ava, es decir, sepultura de la codicia, pues allí sepultaron al codicioso pueblo. De Kivrot Ha-Ta'ava, en el desierto, el pueblo se trasladó a Het-Zerot y se quedaron en Hatzerot. Comentario: se quedaron más tiempo del que tenían planeado a causa del episodio de Aarón y Miriam a continuación. Capítulo 12, versículo 1. Miriam comentó con Aarón acerca de que Moshe se había separado de su esposa, que era una hermosa mujer y sumamente virtuosa. Y dijeron: ¿acaso solo con Moshe habló Hashem? ¿Acaso no habló también con nosotros? Comentario: si Moshe se separó de su esposa por consentimiento indigno, permanecer casado una vez que Hashem hablará con él. También con nosotros habló Hashem y sin embargo no nos hemos separado de nuestro cónyuge. Es lo que intenta decir la frase. Y Hashem lo oyó. El hombre, Moshe, era sumamente modesto, más que cualquier hombre sobre la superficie de la tierra. Repentinamente Hashem le dijo a Moshe, a Aarón y a Miriam: ustedes 3 salgan de sus tiendas y diríjanse a la tienda del encuentro. Y salieron los 3. Hashem descendió en una columna de nube y se ubicó a la entrada de la tienda del encuentro. Llamó entonces a Aarón y a Miriam y ellos 2 salieron. Hashem les dijo: por favor, escuchen atentamente mis palabras. Si ha de haber profetas entre ustedes, yo, Hashem, me daré a conocer a él. En un sueño hablaré con él, pero no es así con Moshe, mi servidor. En toda mi casa, él es más fiel. Con él hablo boca a boca, en visiones perfectamente nítidas, y no en forma enigmática, no de modo que veo una imagen certera de Hashem. Comentario: o sea, mientras a otros profetas les revelo mis palabras en términos metafóricos, a Moshe se las hablo de forma directa y literal. Siendo así, ¿cómo se atrevieron ustedes a hablar contra mi servidor Moshe? Hashem se enojó contra ellos y se retiró. La nube se apartó de sobre la tierra del encuentro y resulta que Miriam estaba afectada con Zarat.
estaba blanca como la nieve. Cuando Aarón dirigió su mirada hacia Miriam, confirmó que estaba afectada con Tzarat. Entonces Aarón le dijo a Moshe: por favor, mi amo, no imputes esta falta en contra nuestra. Fuimos necios al haber pecado contra ti cuando te criticamos. Por favor, que ella, nuestra hermana, no sea como un cadáver, como una criatura que sale de la matriz de su madre con la mitad de su carne ya consumida. Comentario. Aarón le estaba pidiendo a Moshe que rogara por ella, el lugar de su madre. Aarón debió haber dicho nuestra madre, pues Moshe, Aarón y Miriam eran hermanos. Sin embargo, prefirió expresarse eufemísticamente para no declarar en forma explícita que un miembro de la familia de Moshe estaba sufriendo como castigo una afección tan deshonrosa. Y lo mismo cuando dice su carne, pues debió decir nuestra carne, ya que eran hermanos. El versículo debe interpretarse como que Aarón le dice a Moshe: un hermano no debe abandonar a su hermana como a un muerto, sino debe procurar su bienestar, puesto que ella salió del mismo vientre materno que nosotros. La afección de ella es como la mitad de nuestra carne y ya se consumió, pues un hermano es la propia carne de uno. Versículo 13. Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo: por favor, cúrala. Diciendo, viene a implicar que Moshe le dijo a Hashem que le respondiera si la curaría o no. Pero Hashem le replicó a Moshe: si su padre le escupiera la cara, ¿no quedaría humillada por 7 días? Comentario. O sea, si su padre se mostrara irascible hacia ella, la humillación de ella ¿no se extendería por 7 días? Pues entonces que permanezca en cuarentena fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y en efecto, Miriam permaneció 7 días en cuarentena fuera del campamento. El pueblo no siguió viaje hasta que Miriam se reincorporó a ellos. El pueblo partió entonces de Hatzerot y acamparon en el desierto de Parán. Haftará Bejaaloteja. Sergea, Zacarías capítulo 2 versículo 14 al capítulo 4 versículo 7. Alegría por la redención, versículo 14 del capítulo 2. Canta y alégrate, hija de Sión, pues yo estoy viniendo a Jerusalén y moraré en medio de ti, dice Hashem. Muchas naciones se unirán a Hashem en aquel día y será mi pueblo. No obstante, yo moraré solo en medio de ti. Entonces sabrás que Hashem de los ejércitos me ha enviado especialmente a mí, Sergía. Hacia ti, Hashem tomará a Yehudá como herencia suya, como su parte en la tierra santa, y nuevamente elegirá a Jerusalén como asiento de su Shejina. Guarde silencio todo ser ante Hashem, porque si intentan injurar a Israel, Él se levantará de su santa morada y los castigará. Capítulo 3 de Zacarías. Sejaría. Me mostró entonces en visión profética a Yeshua, hijo de Yehotsedec, sacerdote principal, parado ante el ángel de Hashem, y a Satán, que estaba a su derecha de Yehoshua, para acusarlo. Comentario. Satán alude a los enemigos de Yehudá que se oponían a la construcción del gran templo y a que Yehoshua fuese sacerdote principal. El ángel de Hashem le dijo a Satán: Hashem te recriminará, Satán. Hashem, que eligió a Jerusalén, te reprenderá nuevamente. Ciertamente Yehoshua es un leño salvado del fuego. Comentario. O sea, siendo un hombre tan meritorio, ¿cómo te atreves a acusarlo, Satán? Yehoshua estaba vestido con ropas manchadas mientras estaba parado ante el ángel. El ángel respondió y dijo a los que estaban ante él así: quítenle sus ropas sucias. Este es un eufemismo de separen a sus hijos de sus mujeres, y a él
es decir, a Yehoshua, le dijo: mira, he quitado de ti tu transgresión y te he vestido con ropas finas. Comentario: las ropas finas aluden a los méritos que quedan al descubierto después de haber quitado las transgresiones. Y yo, Sejaría, dije: pongan un turbante puro sobre su cabeza. Y en efecto pusieron un turbante puro sobre su cabeza y le vistieron las ropas. El ángel de Hashem estaba presente. El turbante, esto alude a un nombramiento como sacerdote principal. Versículo 6. El ángel de Hashem exhortó a Yehudá diciendo: así dice Hashem de los ejércitos: si te conduces por mis caminos y cumples mis preceptos, entonces también tú regirás mi casa, el templo, cuidarás mis atrios y te permitiré libre movimiento entre estos inmóviles. Comentario: promesa a los descendientes de Yehoshua de que tendría parte en el mundo venidero. Inmóviles alude a los ángeles que fueron creados en un nivel espiritual específico y carecen de libre albedrío como para ascender o descender. En cambio, el hombre tiene libre movimiento, pues a través de sus actos puede trascender su nivel espiritual inicial o descender. Versículo 8. Escucha, Yehoshua, sacerdote principal, tú y tus colegas. Comentario: o sea, Hananía, Mishael y Azaría, que se sientan ante ti, pues son hombres dignos de milagros. Mira, estoy trayendo a mi servidor Sesemach, el vástago, en alusión al Mashiach. Mira la piedra que he puesto ante Yehoshua, 7 ojos hacia una piedra. Yo esculpiré su grabado, dice Hashem de los ejércitos, y quitaré la transgresión de esta tierra en un día, de una sola vez. Comentario: la piedra alude a la piedra fundamental del gran templo. Fue colocada inmediatamente después de que Ciro Koresh tomara el reinado de Persia. Otra explicación alude a la piedra fundamental del tercer gran templo, que será colocada por un descendiente de Yehoshua. 7 ojos alude al gran templo que estará bajo la estricta vigilancia de Hashem. Versículo 10. En aquel día, dice Hashem de los ejércitos, ustedes se invitarán mutuamente a descansar debajo de la parra y debajo de la higuera. Comentario: en alusión a la paz y a la tranquilidad que reinará una vez que sea establecido el gran templo. Continuamos con Zacarías 4. Versículo 1. El ángel que habló conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de un sueño. Me preguntó: ¿qué es lo que ves? Y respondí: miré y resulta que había un candelabro todo de oro y su cántaro en su parte superior y sus 7 luminarias sobre él. Había 7 conductos desde el cántaro de aceite hasta cada una de las 7 luminarias ubicadas en el cabezal. Comentario: o sea, en el cabezal de cada uno de los 7 brazos había una luminaria. Las luminarias se alimentan de aceite que a través de los conductos provenía desde el cántaro. Habían 2 olivares junto a él, uno a la derecha del cántaro y otro a su izquierda. Entonces levanté la voz y le pregunté al ángel que me había hablado: ¿qué son todas estas cosas, Señor mío? Y el ángel que habló conmigo me respondió: ¿no sabes tú qué son estas cosas? A lo que respondí: no, Señor mío. Entonces me dijo: esta es la palabra de Hashem concerniente a Zorobabel, o sea, el Mesías, que es descendiente de Zorobabel. No a través de ejércitos ni con poderes, sino a través de mi espíritu. Él prevalecerá, dice Hashem de los ejércitos. ¿Qué eres tú, gran montaña? Ante Zorobabel te convertirás en planicie, y él traerá la piedra fundamental con vítores de hermoso.
El nombre de la porción Beha'aloteja significa cuando hagas subir, también significa encenderás o iluminarás. Si hemos prestado atención en el orden de los nombres de la Torá, específicamente de estas últimas porciones o estas parashá, habremos notado que la porción Nasó significa elevarse, y eso ahora es motivo de iluminar. Es decir, que una vez somos elevados espiritualmente, así podremos elevar o iluminar a otros. Precisamente de esto trata la porción. Los levitas, antes del servicio, debían ser preparados desde los 25 años y a los 30 debían empezar su servicio en el tabernáculo. Pero, previamente, deberían ser purificados de cualquier impureza ritual y posteriormente ofrendar y realizar ciertos sacrificios designados. Los levitas tienen esa responsabilidad de cargar el tabernáculo y el equipamiento por el desierto. Es decir, que en el transitar de la vida, los levitas tienen ese privilegio y responsabilidad de llevar esa luz a un pueblo que tiene en su misión ser luz, ser iluminado. Respecto a la segunda oportunidad para poder celebrar Pesaj, esto muestra que nunca es demasiado tarde para empezar. Nunca es demasiado tarde para acercarse al Creador. Es mejor intentar hacerlo que no hacerlo. El que intenta hacerlo ya está un paso más cerca del que no lo intenta. Es esta porción que nos muestra que no debemos estancarnos, pues aquí el pueblo recibe la instrucción de caminar a la tierra prometida, pues sería tiempo de ingresar a ella, lo que bien podría haber sido al tercer año desde el cruce del mar. Quien los guiaba era la nube y era la columna, que era la misma columna del trono, así como lo relata el Salmo 89, versículo 14. Cito: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Adquiramos esas características, pues así estaremos delante de su trono. Otro elemento que iba delante del pueblo era el arca del pacto, es decir, que su pacto siempre nos protege. En ese viaje de la vida, y estos elementos, por implicancia, nos guiarán y limpiarán de obstáculos que puedan causarnos daño, toda vez que ellos sean nuestra guía y nuestra luz, es decir, que toda vez el Creador sea nuestra fuente de iluminación, estaremos seguros. De Moisés podemos aprender que es necesario y bueno perdonar. No le importó que su hermana hablara mal de él. De Aarón aprendemos que aunque desaprobó la separación de Moisés y su esposa por motivos de consagración, nunca emitió un juicio en contra de su hermano, aunque figuraba como sumo sacerdote. No es bueno las habladurías, no es bueno la difamación. Todo esto afectará y condicionará nuestra vida. Así como debemos encender nuestras luminarias, debemos fabricarnos 2 trompetas del anuncio del testimonio y el favor y misericordia del Creador. El hecho de martillar significa que debe ser moldeada la trompeta, es decir, que no sería bueno desfallecer en el proceso del anuncio, sino que debemos iluminar y persistir para que la luz sea permanente y continua. No solamente Miriam falló en el hablar, murmurar y ser quejumbrosa, sino también el pueblo, y por ello podemos relacionar que lo contrario a la iluminación, la luz y el encendido, es el Lashon Hara. ¿Y cómo evitar eso? Con la permanencia de la luz y la misericordia, como la que aplicó Moisés a su hermana y su pueblo. Engendremos amor, seamos propagadores de la luz. El Lashon Hara, es decir, el hablar mal, encendería grandes fuegos, podría acabar con bosques enteros. Cito a Santiago: este fuego es extraño y no es original. El verdadero fuego y la verdadera luz no está en las murmuraciones,
sino en la palabra de verdad. Peleemos con la oscuridad, no con palabrerías, sino con la luz de su palabra. Aprendamos que Moisés fue abiertamente sincero con el Creador y el Creador le recordó lo que su suegro Jetro le decía. Por lo tanto, equiparó cargas. No importa si te sientes agotado, busca compartir tu sentir con tu Padre, con tu Creador. Él aligera tu carga. Esos 70 ancianos fueron compañeros de camino y necesitamos tener todos una compañía, un hermano, un mentor, por lo que no puedes caminar solo. Esta semana profundiza en estos dos temas. Agradezcamos lo que tenemos, así como el maná diario. Y 2, el amor cubre multitud de pecados. Un ejercicio para meditar. Reflexiona sobre la palabra Lashon Hara y apártate de ella. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción de esta semana. Puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales, será un gusto saber de ti, y también puedes visitarnos a través de www.shedeur.com. Shalom, hermanos.